Desde la Ilustración, la Iglesia Católica se había resistido a los nuevos tiempos. Rechazaron la democracia, la libertad de religión y de conciencia, considerados derechos fundamentales. El resultado es que muchos creyentes vivían de espaldas a la enseñanza católica. El Concilio Vaticano II fue convocado para preparar a la Iglesia para el mundo moderno. El joven profesor de teología Joseph Ratzinger acompañó a la delegación alemana. La gloria de Dios es la persona plenamente viva. La vieja iglesia, los viejos sermones, no querían que estuviéramos llenos de vida. Querían prevenir que cayéramos en el pecado. Nuestra generación pensó que forjaríamos una nueva iglesia, que dejaríamos atrás el pasado, con un brillante futuro por delante. Joseph Ratzinger estaba considerado uno de los teólogos más progresistas del concilio. Sus escritos eran claves para la anhelada reforma de la Iglesia. Conocí al profesor Joseph Ratzinger en la primera sesión del Concilio Vaticano II en Roma. Ratzinger, sin duda, optó por la imagen de una iglesia triunfante. Esa fue también la imagen de su juventud. Una imagen brillante. En mis primeros años como sacerdote, venían a verme mujeres jóvenes casadas. Yo tenía apenas 30 años. Era soltero y no tenía ninguna experiencia con mujeres. Había estado en un seminario desde muy joven y me pedían consejo sobre sus relaciones sexuales. Era absurdo, pero al menos disponía de la nueva interpretación de la enseñanza de la Iglesia sobre la libertad de conciencia y la importancia de tomar decisiones basadas en las propias circunstancias personales. Así podía librarlas un poco de su culpa. Otro teólogo progresista en el concilio fue Hans Küng, profesor de la Universidad de Tubinga. Vio en Ratzinger a una persona de ideas afines y lo invitó a enseñar en Tubinga. Cuando Ratzinger impartía clases, había una fase de transición. Al principio parecía tal vez un poco inseguro, pero luego comenzaba a elevar el tono de voz hasta que alcanzaba su timbre de voz, que era muy claro. Es cuando alcanzaba la máxima concentración. Entonces dejaba de mirar a la gente, solo miraba al techo y adoctrinaba. Entonces es cuando estaba en su elemento. Tatsächlich haben die beiden großen, entscheidenden Konzilien der alten Christenheit. Ratzinger formulaba la doctrina de la Iglesia tradicional en un lenguaje accesible. Los estudiantes hacían fila para asistir a sus clases. Pero fuera de las aulas, la sociedad exigía más libertad. La juventud cuestionaba el orden establecido. En Tubinga, Ratzinger se enfrentaba con las demandas revolucionarias que también sacudían a la Iglesia en todo el mundo. Joseph Ratzinger es una persona con un pensamiento muy claro, que está muy influenciado por la idea de que en el mundo todo debe estar en orden y Dios lo ha pensado todo y lo ha introducido en el sistema, por así decirlo. Y la revolución es entonces lo peor que puede suceder porque rompe con ese orden. En esos días, él era un joven profesor y no estaba acostumbrado a que alguien le gritara. Parece que aquello le traumatizó tanto como para cambiar
su forma de ver ciertos temas en el concilio. El modernismo secular y la anarquía secular se extendieron y causaron estragos en los años 60. El viejo mundo estaba muriendo y nacía uno nuevo. Creo que el cardenal Ratzinger lo vio como una anarquía. Se veía a sí mismo como un defensor de la verdad, de una verdad que es absoluta e inmutable frente a la modernidad que la amenazaba por todos los frentes. El profesor Ratzinger dejó Tubinga y se mudó a Ratisbona con su hermano, que era el director del coro local de niños, los llamados Domspatzen. La hermana de Ratzinger, que toda su vida se hizo cargo del hogar, lo acompañó. Eines aber, glaube ich, kann auf jeden Fall gesagt werden. Eine Weltzuwendung der Kirche, die ihre Abwendung vom Kreuz darstellen würde, könnte nicht zu einer Erneuerung der Kirche, sondern nur zu ihrem Ende führen. Durante su tiempo en Ratisbona, Ratzinger cambió de parecer acerca del grado de reformas que podría soportar la Iglesia. Ratzinger estaba entonces bajo la influencia de un grupo de jóvenes que creían en el Apocalipsis. Se abastecieron de todo lo necesario en su casa para 4 semanas. Compraron velas sagradas a la espera de que llegara el mal. En su teología siempre estuvo presente la idea de que el diablo estaba intentando entrar. Pablo VI dijo en una ocasión que el diablo trataría de entrar por las grietas de las paredes como el humo. Unos pocos años más tarde, Joseph Ratzinger fue nombrado arzobispo de Múnich y Freising. Bist du bereit, wie dem Nachfolger des Apostels Petrus in Gehorsam und Treue verbunden zu bleiben? Ich bin bereit. Juró defender la doctrina de la Iglesia y escogió el lema Cooperatoris Veritatis, colaboradores de la verdad. La Iglesia ya está rodeada de enemigos. Los peores de todos son los teólogos secularizados, los sacerdotes modernos entre comillas, o quienes plantean preguntas críticas que cuestionan la enseñanza sexual de la Iglesia, que abordan las cuestiones de la modernidad y las introducen en el discurso teológico. Y tenemos que ser claros al respecto. Y la claridad la encontramos en una liturgia y en un reconocimiento claro del misterio. Pero si el mundo está dividido de tal forma que existe una verdad y todo lo demás es falso, entonces su visión personal no es solamente una visión verdadera, es la visión verdadera. Y debe luchar por ello, porque todo lo demás es falso y tiene que mostrárselo a la gente. Creo que ese fue su punto de vista. Al cardenal Ratzinger le preocupaba que la liturgia estuviese perdiendo su carácter sagrado, porque es un lenguaje que usamos aquí en la tierra, pero que debería trasladarnos a lo trascendental. Es la puerta al cielo, una experiencia celestial en la tierra. Debe incluir el lenguaje de la belleza, la música y las vestimentas.
La liturgia debe hablar de belleza porque habla de verdad. Una de las canciones litúrgicas más famosas es Casa llena de gloria, en la que se presenta a la iglesia como una fortaleza donde todo está en orden y afuera están el mundo y los enemigos. El diablo asalta la iglesia, pero no puede penetrar en ella porque es una casa llena de gloria en lo alto, a prueba de tormentas. Ratzinger en realidad no vio nada bueno en el mundo moderno, que criticó cada vez con mayor dureza. Tal vez el discurso más típico que lo resume todo es el famoso discurso, el último discurso que pronunció como cardenal. Y allí sale a la luz su pensamiento con toda claridad y precisión. Ese pensamiento por el que probablemente fue elegido para ese puesto. Se descarta como fundamentalismo profesar una fe clara, basada en la doctrina de la Iglesia, mientras que el relativismo, que significa dejarse llevar por los vientos de cualquier doctrina, parece ser la única actitud aceptada en los tiempos modernos. Estamos construyendo una dictadura del relativismo, que no reconoce nada como definitivo y que deja solo como medida última el propio yo y sus apetencias.